Bien, amigos, buenas tardes, buen día a todos ustedes. Gracias por seguir esta serie de pláticas, conversaciones, charlas vía web que hemos denominado nuestra cuenca, la cuenca Villa Victoria San José del Rincón. Mi nombre es Hugo Plata y soy el gerente operativo de la Comisión de Cuenca Villa Victoria San José del Rincón. En esta ocasión tenemos el placer y el honor de que nos acompañe el doctor Humberto Tome Ruiz, quien ha tenido la disposición y el apoyo para nosotros para esta serie de pláticas. Le agradecemos mucho al doctor Humberto Tome. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y apoyarnos. El doctor Humberto Tome es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias en Desarrollo Rural por el Colegio de Postgraduados y doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en estudios agroalimentarios y turismo agroalimentario. Es presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Rural. Ha desarrollado investigaciones sobre turismo y sistemas agroalimentarios en diferentes zonas rurales de México, Brasil, Ecuador, Colombia y la Polinesia chilena. Igualmente ha trabajado sobre estudios agroalimentarios en diferentes zonas del centro de México. Actualmente es responsable técnico del proyecto de investigación, evaluación de la dimensión recreativa de hongos comestibles silvestres, su interés socioeconómico y sus perspectivas de desarrollo rural, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cultiva las disciplinas de sociología de la alimentación, género y alimentación y desarrollo sustentable. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 150 productos académicos que incluyen libros, capítulos y artículos científicos en revistas como el Journal Heritage Stories, British Food Journal Appetit, perdón por mi inglés, y la editorial Routledge. Creo que está bien dicho, no sé. Actualmente se desempeña como coordinador de la maestría en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como ustedes pueden ver, el doctor tiene una gran trayectoria y tuvimos el honor y el placer de conocerlo precisamente en uno de los ferias, una feria del hongo que se realiza en Donato Guerra. Ahí tuvimos el placer de conocerlo. Ha sido muy atento y le agradecemos mucho, doctor, por apoyarnos en esta serie de pláticas. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Hugo. Pues soy yo quien agradece esta gentil invitación. Verdaderamente es un honor y es un gusto compartir con ustedes, que son los actores protagónicos, ¿no?, de la transformación del territorio, y pues muchas veces más allá de lo que nosotros podamos aportar científicamente, es verdaderamente una oportunidad muy grata el poder compartir con ustedes que tienen la experiencia en el territorio y que pueden darnos también otra perspectiva y validar en cierto sentido lo que nosotros venimos desarrollando. No sé si puedo compartir ya mi... Adelante, doctor. Lo dejo, yo me retiro de la pantalla y lo dejo para que pongamos atención. Muchas gracias. Ahí creo que me están viendo bien, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar, les voy a compartir una experiencia que hemos desarrollado en Donato Guerra, básicamente en la comunidad de San Antonio La Laguna. Dentro de este proyecto al que hacía alusión el ingeniero Hugo cuando me presentó, es este proyecto de CONACYT sobre el aprovechamiento turístico o recreativo de los hongos comestibles silvestres. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando en esta comunidad porque es un caso paradigmático respecto a la revalorización de los hongos que se han dado, ¿no?, en el territorio. Esta comunidad, San Antonio de la Laguna, es una comunidad mazahua donde había una erosión y una pérdida de los conocimientos etnomicológicos o de los saberes tradicionales que tienen que ver con los hongos. Y la comunidad pues ya tiene muchos años, más de 2 décadas, trabajando en la reconstrucción de este patrimonio, cuya preservación y rescate es de importancia no solo para la comunidad, no solo para el Estado de México, sino para la humanidad, ¿no? Los bosques son un elemento fundamental
en cuanto a los servicios ambientales que nos prestan a la humanidad y en concreto o más particularmente los hongos son unos actores muy importantes en estos procesos de regeneración y de reproducción de los bosques. Quisiera pensar que pensemos un poco, enfocar nuestra mirada en la recolección de hongos comestibles silvestres. ¿Cómo y para qué recolectarlos de manera sustentable? Los hongos comestibles silvestres son un componente vital en la estructura de los ecosistemas. Participan en la descomposición de la materia orgánica y generan procesos de transferencia de nutrientes hacia los árboles, ¿no? A partir de relaciones ectomicorrícicas. Contribuyen a la permeabilidad del suelo y son una parte muy, muy importante del suministro en la cadena trófica de los bosques, es decir, en los procesos de alimentación que se dan entre los diferentes seres vivos que hay en los bosques. Los hongos juegan un papel muy importante en esta cadena alimentaria. Uno de los principios con lo que nosotros hemos trabajado de manera sistemática es tratando de investigar y de difundir, de recuperar participativamente con las comunidades las prácticas sustentables de recolección de hongos. Ciertamente en México tenemos algunas normativas sobre estos recursos endógenos del territorio, sobre los hongos. Sin embargo, no hay políticas muy claras respecto a su aprovechamiento sustentable y tampoco hay procesos de capacitación. Entonces nosotros hemos trabajado desde ese eje en estas prácticas sustentables. Y bueno, lo que hemos visto es que es muy importante seguir las pautas que las propias comunidades han desarrollado a partir de sus principios tradicionales de recolección. Entre ellos es muy importante procurar recoger una cantidad moderada de hongos, puesto que la vida silvestre necesita también de estos organismos, no solo los seres humanos, ¿no? Y también partir del principio de no recoger aquello que no vamos a comer, ¿no? Aquello que no vamos a consumir. También es muy importante no arrancar bruscamente los hongos y de preferencia recolectarlos al ras de la superficie del suelo, ¿no? No arrancarlos, sino al ras y tratar, bueno, de volver a cubrir la parte que quedó en la tierra. Hay que recolectar hasta que los cuerpos de los hongos, o sombreros, ¿no? Los cuerpos fructíferos de los hongos, se hayan abierto y hasta que el hongo tenga una madurez importante. Es decir, no recoger hongos pequeños, sino aquellos hongos que ya son maduros. Aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, diferentes tamaños de hongos y en qué momento sería apropiado recolectarlos, ¿no? Sobre todo con un fin alimentario también, para que esto rinde. Y hay que dispersar las partes recortadas en la misma área donde nacen los hongos. Es decir, limpiarlos de la tierra y vemos cómo están los recolectores limpiando los hongos en el mismo lugar donde hicimos la recolección para volverlos a cubrir. Esto con la finalidad de ayudar a la dispersión de las esporas dentro del mismo suelo. Es importante tener cuidado de no hacer muchas modificaciones en los lugares de recolección ni en sus alrededores, ¿no? Es decir, tratar de no impactar de una manera negativa en aquellos espacios donde estamos recolectando. Fíjense que la compactación del suelo por la pisada humana, pues es un impacto fuerte que se tiene sobre estos espacios y hay que tratar de evitarlo, de minimizarlo. Hay que no aplanar el suelo, no rastrillar en exceso, no descubrir zonas que estaban cubiertas de alguna especie de mantillo o de alguna otra cobertura vegetal, por ejemplo, y desde luego no tirar basura, ¿no? Cosas que, bueno, son problemas que encontramos frecuentemente en los bosques. Para transportar los hongos que recolectamos, es importante contar con una superficie porosa de materiales naturales, como puede ser una canasta o cesta de mimbre, ¿no? De otra forma, no ayudamos en la dispersión de esporas que vamos haciendo
al momento de transportar los especímenes que recolectamos. Esto es muy importante porque muchas veces las modificaciones que se van haciendo en las prácticas de recolección, sobre todo aquellas que están enfocadas hacia el mercado, se basan en la maximización de las ganancias y no atienden estos criterios, ¿no? Muchos de estos criterios los encontramos en libros, pero muchos también son prácticas comunes entre las sociedades recolectoras, particularmente en las que hay presencia de grupos étnicos, ¿no? Vemos este respeto por la naturaleza y este uso de técnicas y de herramientas autóctonas que permiten este tipo de asociaciones. Incluso podríamos decir que cuando estamos realizando una práctica adecuada de recolección, estamos contribuyendo de una forma muy importante al ciclo reproductivo de los hongos, ¿no? Incluso podría no ser una actividad negativa, ¿no? Con impactos negativos. Si se llega a hacer una segunda limpieza de los hongos, hay que procurar tirar los restos o el agua de limpieza en un espacio húmedo cercano a algún árbol, ¿no? Tratar de regresar a la naturaleza o tener este principio de retribución con la naturaleza constante, de retribución de la energía que permita el mantenimiento de los ciclos. Si existiera algún excedente en la recolección, es decir, si recolectamos más de lo que vamos a comer en fresco ese día, es importante desarrollar procesos de conservación como deshidratado, escabeches o salmueras. Aquí quisiera reparar que en todas las comunidades en las que hemos trabajado, esa es una de las debilidades más grandes que hemos observado, que no existen muchas técnicas autóctonas de procesamiento para la conservación de hongos. Entonces, uno de los componentes muy importantes de nuestro proyecto es precisamente difundir estas prácticas de deshidratado con deshidratadores solares que hemos estado trabajando en la universidad en conjunto con otros investigadores, técnicas de conserva como el escabeche o la salmuera, que además son muy sabrosos y de esta manera nos permiten disfrutar de un recurso que es de temporada a lo largo de todo el año, ¿no? Incluso para quienes tienen en la recolección una actividad económica complementaria, es decir, para quienes recolectan con finalidades de comercialización y venta, este tipo de prácticas son muy valiosas en el sentido de que permiten generar valor agregado a los productos, permiten agregar valor y permiten extender el proceso, el tiempo de vida y el tiempo de anaquel que podrían tener sus productos, ¿no? Uno de los problemas socioeconómicos más importantes que hemos detectado entre los recolectores es precisamente el hecho de que sus productos tienen que ser vendidos en fresco y que los hongos son productos altamente perentorios, ¿no? Entonces, ello pues genera condiciones también de marginación económica o en el mercado para aquellas personas que se dedican a la recolección comercial. Todas las medidas o pautas que hemos mencionado anteriormente contribuyen a tener a la conservación de los hongos y a generar un menor impacto ambiental, ¿no? Son dos aspectos que son fundamentales desde nuestro punto de vista. Y aquí tenemos un fenómeno emergente que nos ha afectado a todos en las últimas décadas, ¿no? Desde finales del siglo pasado, estábamos viendo los efectos de la variabilidad climática. En el caso de los hongos y de su aprovechamiento, pues tenemos claro que hay una percepción de los recolectores sobre la variabilidad climática. Es decir, que la mayoría de las personas que realizan recolección de hongos nos han referido que han dejado de fructificar ciertas especies o que la cantidad es menor o que es más irregular los ciclos, ¿no? Y ellos lo asocian con esta variabilidad climática. Podemos percibir aumentos de temperatura y que en años anteriores, por ejemplo, detectamos fuertes lluvias, inundaciones, terremotos, ¿no? Que también inciden en la variabilidad en la disponibilidad, la variación en la disponibilidad de los recursos micológicos.
Y bueno, ciertamente los hongos son un recurso altamente sensible a la variación climática. Es decir, que los hongos se ven afectados por estos cambios de clima, básicamente por la pérdida de especies y porque muchas veces también no se disponen de los ingresos familiares, de los ingresos económicos familiares que se disponían anteriormente, ¿no? Hemos detectado este tipo de fenómenos. Pero también los hongos tienen una capacidad adaptativa, es decir, que se refiere a cómo el sistema puede adaptarse a los cambios que ocurren por variabilidad climática y qué estrategias podemos utilizar para enfrentar estos cambios, ¿no? En este sentido, pues nosotros abogamos por una recolección sostenible, por una recolección inteligente, donde se practique precisamente la conservación, la preservación y las buenas prácticas, y que con ello podamos irnos adaptando a estas cuestiones coyunturales y contribuyendo a una mejor regeneración del producto en el largo plazo. Bueno, ¿cómo es que trabajamos con los recolectores de San Antonio La Laguna? Nosotros hicimos un taller turístico gastronómico de hongos comestibles silvestres. Esta comunidad tiene la peculiaridad de que tiene pues muchos años realizando una feria del hongo, una feria famosa donde Hugo hacía alusión a que nos conocimos, ahí conocimos a otros amigos también con quienes compartimos este interés y este entusiasmo por los hongos. Y más allá de la feria, no se habían explorado otras posibilidades de aprovechamiento de los recursos micológicos. En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con los actores del territorio a partir de un taller turístico gastronómico de hongos comestibles silvestres, donde pues básicamente conjuntamos tres grandes áreas del conocimiento, que es el turismo, la gastronomía y la ecología. Inicialmente realizamos 12 sesiones, que es de donde va a salir todo el material que les voy a presentar a lo largo de esta charla. En estas sesiones hicimos diferentes actividades. Hicimos observación participante y recolección conjunta con los buscadores. Entonces, con los recolectores, hicimos esta búsqueda de hongos, donde pues diseñamos un listado libre que les presentaré más adelante. Recuperamos la nomenclatura Mazagua y pues también aprovechamos para, a través de técnicas de georreferenciación y mediante sistemas de información geográfica, trazar algunas posibles rutas de senderismo micológico. Más adelante compilamos el material, lo clasificamos y decidimos la finalidad que podía tener cada grupo de ejemplares de hongos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hicimos un estudio pormenorizado de las diferentes especies para ver cuál era la vocación de cada una de ellas. Por ejemplo, si teníamos una especie micológica altamente valorada por la gastronomía local, esa especie no la comprometemos a través de actividades turísticas, ¿no? Con el micoturismo hacemos referencia o hacemos uso de otro tipo de especies que tienen menor impacto cultural en la comunidad o económico. Por ejemplo, si una especie tiene una alta valoración en el mercado y los recolectores tienen la capacidad de ofertar esos productos en algunos lugares con una buena retribución, pues tampoco sería lo indicado utilizarlos para fines turísticos. Igualmente, dependiendo de la consistencia, de las características organolépticas, físicas, sensoriales de cada tipo de hongos, nosotros hemos ido detectando los que son los que tienen o muestran mayor utilidad, mayor rendimiento para cierto tipo de tratamientos como el deshidratado, ¿no? Cuáles se deshidratan mejor, cuáles duran mejor deshidratados, cuáles tienen una vocación mejor para usarse en salmueras, en conservas. Hacemos una sal deliciosa también, sal de hongos, ¿no? Que es un sazonador extraordinario, natural.
y así tenemos muchos productos. Entonces, esta clasificación nos ha permitido tener una perspectiva territorial de los recursos endógenos y de cómo pueden ser aprovechados de mejor manera, priorizando siempre el consumo local y el beneficio de la comunidad, ¿no? Ese es un aspecto importante, porque hay muchas empresas en México y en el extranjero, o muchos actores que han hecho este tipo de trabajos, pero con una intención de lucro privado, ¿no? Y para nosotros, algo que es fundamental como investigadores, como universitarios, es retribuir en un beneficio directo a la sociedad a través del conocimiento que generamos. Hicimos también prácticas de agroprocesamiento. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es estrategias de transferencia de tecnología con un equipo multidisciplinario que incluye biólogos, gastrónomos, ingenieros en alimentos, y trabajamos mucho con el deshidratado y la elaboración de conservas. También las sales han sido importantes. Lo que nos ha permitido pues desarrollar productos que también tienen un horizonte de mercado a futuro, ¿no? Que podrían estarse vendiendo. Hicimos prácticas de cocina a través de la recuperación de las recetas tradicionales y de la elaboración de platillos innovadores para la comunidad. Es decir, que ensayamos de manera participativa el poder recuperar esas recetas tradicionales, pero también poder mostrar a la comunidad y a las cocineras particularmente tradicionales cuáles son otras formas de aprovechar los hongos. O también, incluso, ha habido prácticas innovadoras en el sentido de mostrar que ciertas especies que en la percepción de la comunidad no eran comestibles, que sí se pueden comer, ¿no? Hicimos algunos paneles de micoturismo, es decir, hicimos una reflexión profunda con especialistas, con la potencial demanda que puede tener este segmento turístico sobre las posibles actividades recreativas a desarrollar en el territorio. Y desde luego también en estos paneles de micoturismo se ha recogido la percepción y las ideas que la propia comunidad tiene, ¿no? Porque finalmente algo que es importante de decir es que el turismo tiene la peculiaridad de ser un producto que para consumirse, el consumidor tiene que trasladarse al lugar de producción, ¿no? Para consumir la experiencia turística. Entonces, esto significa que el turista va a visitar la casa de los locales y los locales tienen que poner las reglas de visita en su casa, como cualquier persona cuando invitamos a alguna persona, tenemos comensales en nuestra casa, pues las reglas normalmente las ponemos quienes hacemos la invitación, ¿no? Y desarrollamos también algunos paneles de ecología donde tratamos de desarrollar algunos análisis sobre los impactos que el cambio climático tiene en la relación con los hongos, así como de algunas relaciones simbióticas que se presentan entre diferentes elementos del bosque y los hongos. Les voy a presentar el ejemplo de las innovaciones culinarias que hicimos a raíz de prácticas. Aquí nos ayudó el licenciado Iván Iván Ramírez Ortega, el licenciado en gastronomía, quien dio una serie de talleres que incluyeron la elaboración de pastas y risotos, mostrar la elaboración de platillos emblemáticos de la cocina italiana. Se enseñaron hongos rellenos y hongos como relleno, dar muestra de la cantidad de rellenos, guarniciones y bocadillos que se pueden elaborar con hongos. Se hizo una práctica de deshidratación controlada, donde nos ayudó la maestra Paloma Argumedo, demostrando a través de la deshidratación en secadora eléctrica y secadora solar las medidas higiénicas y la utilización de una bitácora. ¿Por qué? Porque cada especie de hongo tiene un punto de deshidratación diferente por la cantidad de agua que contienen. Entonces, bueno, necesitamos elaborar todas esas normas y controles para encontrar el punto ideal de deshidratación en cada especie.
También se trabajó con platillos tradicionales mexicanos elaborados con ejemplares deshidratados y frescos. Después de la práctica de deshidratación, empezamos a utilizar los ejemplares deshidratados para permear en los usuarios, en la comunidad, esta idea de poder utilizar los productos deshidratados, que en el caso de los hongos, créanme que se recupera prácticamente un 90% del cuerpo del producto al rehidratarlo y el sabor es similar al sabor en fresco o incluso en muchas ocasiones es superior, ¿no? Los sabores se maximizan, se intensifican en algunas especies. En este caso se desarrolló la elaboración de platillos emblemáticos como el mole rojo y la tinga, haciendo uso de hongos comestibles silvestres en sustitución de la proteína animal y comparando los sabores de ambos insumos. Se hizo también en estas prácticas una evaluación sensorial, es decir, que mediante pruebas, ¿no? Ciegas pudimos valorar sensorialmente el valor que entre los participantes alcanzaban, el valor culinario, el valor estético que alcanzaban los platillos. También se desarrollaron platillos populares en una barra de buffet, se enseñó la elaboración de algunos platillos comunes en la restaurantería y la elaboración de antojitos callejeros con innovaciones, ¿no? Platillos que comúnmente se consumen, que son susceptibles que sus modificaciones incorporen a los hongos, como pueden ser las quesadillas, ¿no? Etcétera. Y finalmente se hizo una paella con hongos frescos y secos a partir de esta preparación del platillo español emblemático, ¿no? Donde se utilizaron los hongos como un recurso central. El objetivo de desarrollar estas prácticas fue también ir preparando a la comunidad en técnicas culinarias de cara a una posible demanda turística. Incluso ya en la última feria que se pudo desarrollar del hongo, pues muchas de estas cosas se aplicaron, ¿no? En un stand que estuvo ahí presente. Y bueno, también vimos innovaciones sugeridas por la comunidad hechas con hongos secos. Es decir, que una vez que avanzamos en la práctica de las actividades culinarias, fuimos incorporando también las propias innovaciones que surgían de la creatividad local, ¿no? Se elaboraron platillos surgidos de la habilidad y el interés de la comunidad empleando hongos deshidratados. Se hicieron hongos en conserva líquida, aprovechando los hongos con otros productos típicos como el chile manzano, las hierbas aromáticas, ¿no? Para la elaboración de escabeche. Y hicimos una demostración de un secador solar desde el armado, ¿no? Que es con materiales muy sencillos, muy asequibles, y se hicieron las recomendaciones de uso y aplicaciones. Y bueno, al final se realizó un recorrido donde podrían comenzarse a hacer las pruebas piloto de operación de las prácticas agroindustriales y gastronómicas y se hizo una reflexión conjunta y un análisis de lo que seguiría como un trabajo comunitario. Una vez trabajada la parte gastronómica, empezamos a trabajar la parte propiamente que tiene que ver con el turismo micológico. El turismo micológico es una modalidad muy particular de turismo, ¿no? En cuanto a sus prácticas, en cuanto a la oferta que desarrolla el mercado, pero también en cuanto a los intereses que motivan el viaje. El turismo micológico es un turismo que se basa en un aprecio y en un respeto muy particular por la naturaleza. Es decir, que nuestros interlocutores, los posibles turistas e incluso los propios guías micológicos, es gente que aprecia y que disfruta de esta comunión o de este estado de comunión con la naturaleza. Es una actividad que busca el desarrollo económico y sustentable de las comunidades a partir de la agregación de valor y de la diversificación de una actividad tradicional que se venía desarrollando históricamente. En México tenemos muchos códices precolombinos que ya hablan
de la utilización de hongos con propósitos alimentarios y de hongos enteógenos, ¿no? Con propósitos rituales o hongos alucinógenos, como se les conoce normalmente. Entonces, ustedes sabrán que nuestra propensión a consumir hongos es algo que está arraigado profundamente en nuestra cultura. Es algo que tiene unas raíces históricas muy profundas y no es común en todas las sociedades del mundo. De hecho, a los pueblos que comen hongos, antropológicamente se les distingue de los que no los comen, o a los que los aprecian de los que no. Entre micófilos, que seríamos nosotros, los mexicanos del centro de México, particularmente, y los pueblos micófobos, aquellos que no les gustan los hongos, ¿no? Entonces hay micofilia y micofobia. Y nosotros entraríamos en esa categoría y además de que nos gustan y nos fascinan los hongos, somos micófagos, los comemos, ¿no? Aquí hay una cuestión antropológica profunda, que es no todos los pueblos consumen hongos y ustedes comprenderán por qué, que tiene que ver con que el consumo de hongos implica un riesgo importante a la salud y a la integridad de las personas si es que no se conocen los especímenes de manera muy apropiada. Por eso también es el aspecto que nos va a explicar por qué en algunas comunidades algunos hongos que son comestibles no se comen, se tiene la percepción de que no se comen, ¿no? Porque ellos solamente comen lo que están seguros de que es comestible, que no les va a hacer daño, que no les va a intoxicar. Y esto es a través de prácticas centenarias o milenarias que muy difícil van a romper, ¿no? Muy difícilmente. Les voy a poner el ejemplo de un hongo que se come mucho en su región, ahí por Donato Guerra, por allá, que es el Lactarius índigo, los hongos azules. Estos hongos, en otros lugares, por ejemplo, entre los Matlatzincas de San Francisco Ixtotilpan, no se consume mucho, y mucho menos entre otros grupos hacia Tezcaltitlán, porque asocian ese color azul con cierta toxicidad, ¿no? Y lo han hecho a un lado. Sobre todo en Tezcatitlán detectamos que no se consume el hongo, aunque está presente en los bosques, ¿no? Y bueno, también este turismo micológico nos va a ayudar a preservar la cultura. Es decir, cada vez menos actores del territorio, cada vez menos personas saben consumir y saben recolectar, saben identificar hongos. Y eso significa la pérdida de un conocimiento sensible, un conocimiento frágil, conocimiento de cristal, que se va perdiendo por los nuevos patrones de la vida contemporánea y por el abandono de las actividades tradicionales. Y en muchos sentidos también entendemos esto porque realmente la recolección de hongos no es una actividad que económicamente tenga una retribución justa en México. En otros países sí lo es, pero en México no. Entonces creo que tenemos que inventar, tenemos que diseñar alternativas que permitan dignificar la actividad y dignificar el valor de tener esos conocimientos y con ello preservar la cultura. Entonces, creo que uno de los objetivos del turismo micológico sería ayudar a preservar la cultura etnomicológica de los pueblos, cosa y labor que tenemos que reconocer en San Antonio de la Laguna, ¿no? Un grupo de hongueras y de hongueros, entre los que fue el señor Enrique, el señor Peña, han hecho un trabajo impresionante respecto a esta preservación de la cultura, ¿no? Un esfuerzo enorme por recuperar los nombres, por recuperar el saber de los abuelos, dónde son los parajes de recolección, cuáles son las asociaciones vegetales, ¿no? De los hongos y cierto tipo de plantas, árboles o arbustos, el tipo de tierra, o sea, hay todo un saber profundo. Y bueno, también el turismo micológico es una forma alternativa de manejar los recursos naturales, que en el caso del bosque ayuda a disminuir la presión enorme que existe sobre la extracción de recursos forestales maderables, ¿no? Es decir, un poquito abrir la válvula y pensar en otras
posibilidades que tengan que ver con recursos forestales no maderables y con visiones no extractivas, ¿no? O sustentables. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que esta relación entre ser humano y hongos expresa un proceso de coevolución entre la sociedad y la naturaleza. Y el turismo micológico permite vivir esa coevolución, ese cómo hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado, cómo nos alimentamos en comunión con la naturaleza. Nos hace ver un poco que no somos el centro del universo, ¿no? Sino solamente una parte de la trama de la vida. Y eso es un aspecto fundamental de este tipo de turismo, ¿no? Es decir, que tenga una mística, una filosofía profunda en cuanto a sus prácticas. Y es una forma de observar y disfrutar la naturaleza al mismo tiempo que se hace una práctica cultural. Es decir, que el turismo micológico se encuentra a medio camino entre la naturaleza y la cultura. Aquí vemos a nuestro amigo Esteban Peña en Noticias Mexiquenses, ¿no? Y el cartel de la Feria Más Agua del Hongo 2019. Esta actividad, pues es una actividad, a nosotros nos llamó la atención la comunidad, porque San Antonio La Laguna es una comunidad que ellos desde la base han impulsado esta iniciativa, ¿no? Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con la feria, nos dieron la oportunidad de conocerlos, de convivir con ellos, pero realmente todo el mérito de recuperación del saber tradicional del territorio ha tenido que ver con su trabajo y con el de otros actores también muy importantes del territorio que se han asociado, ¿no? Nosotros llegamos después. Y cuando llegamos después, nuestra percepción es que a la feria se le pueden agregar una serie de actividades como el micoturismo o el senderismo micológico recreativo, el aprovechamiento del baluarte gastronómico que tiene en el territorio y la generación de procesos de educación ambiental, ¿no? Es fundamental que nos acerquemos a la naturaleza para educarnos desde pequeños, ¿no? Una cosa que me encantó de la feria fue ver niños, ver gente joven, porque realmente creo que están haciendo esa función de comunicar, ¿no? De lanzar un mensaje potente y un mensaje muy pertinente a la sociedad respecto a lo valioso que es su forma de vivir en comunión con el bosque y de aprovechar este recurso con una historia milenaria. Entonces, lo que hemos detectado es que en la comunidad existe, además de la feria, pues una recolección para autoconsumo y venta. Es decir, que los hongos, en este caso para este grupo social, tienen una importancia en cuanto a constituir un ingreso económico complementario, pero también significa que ahorran o tienen un ahorro en gastos de alimentación en temporadas de lluvia. De hecho, en muchas de las entrevistas que hemos recuperado en la comunidad, nos han referido que cuando mejor se come y cuando menos se gasta es cuando llueve, ¿no? En tiempo de lluvias, en tiempo de hongos, de hierbas, de quelites. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante tenerlo en mente, que es parte de la alimentación y que es parte también de su economía. Entonces, aquí hay que hacer un balance cuando queremos desarrollar una propuesta alternativa o una propuesta emergente, como puede ser el aprovechamiento forestal no maderable, que implica al turismo micológico o micoturismo. Este turismo micológico, como ya yo lo señalaba anteriormente, está compuesto de actividades contemplativas, es decir, tiene que ver con esta inmersión en el bosque y este ejercicio de contemplación. El que no contempla no encuentra hongos. Esto es una cosa que cualquiera de ustedes que haya tenido la oportunidad de ir en búsqueda de hongos, ¿no? O a cazar hongos, como le dicen los españoles, se darán cuenta de que el que no contempla, pues no tiene suerte, ¿no? Porque es un ejercicio de una atención consciente muy profunda. Y una vez que se realiza este proceso contemplativo, interactivo con el bosque, el otro componente importante para nosotros
es la aproximación a la experiencia gastronómica, el degustar, ¿no? El degustar aquello que se recolectó directamente de la tierra, ese producto de la tierra, y ver cómo a partir de la cultura, del patrón cultural Mazahua, este recurso se transforma en un hecho cultural total, que es un platillo, ¿no? Que tiene sabores, que tiene significados, que nos permite sentarnos a la mesa, compartir, etc. Estas actividades de turismo micológico pues se han venido desarrollando en algunas zonas de Veracruz, en Oaxaca, en Jalisco, en Michoacán y en el Estado de México, ¿no? En el Estado de México pues está el caso de San Antonio de la Laguna, pero también tenemos a las hongueras Picaco de las lagunas de Zempoala, ¿no? De los Tlahuicas, que han sido un ejemplo importante. Y cerca en Michoacán también tenemos el paradigma de Senggio, donde se han ido dando estos usos alternativos de los recursos micológicos. Pues San Antonio de la Laguna, para hablarles un poquito del territorio, tiene una población, tiene una población indígena predominantemente perteneciente a la etnia Mazahua, donde a partir de nuestro diagnóstico socioeconómico vemos que hay importantes necesidades de empleo, de educación y que se expresan algunas condiciones de marginación dentro de la población. En cuanto a la recolección, en algunas comunidades aledañas hemos detectado que hay recolección intensiva y desmedida, que tiene como finalidad o como salida la venta del producto, ya sea a pie de carretera, a intermediarios en mercados o directamente en algunos mercados, ¿no? Y pues vemos comprometida seriamente la disponibilidad de recursos, es decir, que sí necesitamos trabajar en esta parte de la sostenibilidad en el manejo, ¿no? Sin afectar obviamente el interés de ninguno de los actores implicados. Desafortunadamente, la recolección de hongos no ha significado un beneficio cuantificable, es decir, no podemos saber en términos numéricos cuánto es lo que beneficia a la comunidad. Y esto tiene que ver por la forma también desordenada en que se produce la recolección. Y la otra es que pues es un recurso impredecible, ¿no? Siempre tiene este principio de incertidumbre al que nos enfrentamos cuando estamos frente a un fenómeno natural. O sea, que no sabemos cómo va a ocurrir, cómo se va a desenvolver, qué cantidad de hongos van a haber, qué disponibilidad va a haber, ¿no? Entonces, nuestra sugerencia es migrar de este fenómeno de recolección intensiva comercial hacia alternativas de aprovechamiento del recurso in situ, ¿no? Dentro de las que está el turismo y otras actividades. Entonces, bueno, como decíamos, en el territorio los hongos son un recurso endógeno con una gran profundidad histórica, ¿no? De hecho, por ahí un testimonio muy, muy padre que nos dieron en San Antonio de la Laguna era, bueno, es que nosotros aprendimos a comer hongos porque en un momento éramos un poco nómadas, ¿no? Entonces, esta condición de estarte moviendo de un territorio a otro, pues hacía que también fueras buscando el medio de alimentarte en el trayecto, cosa que me pareció como muy interesante. Sin duda es un medio temporal de subsistencia, pero ya hablamos, esa temporalidad nosotros la podemos enfrentar aprendiendo técnicas de preservación, de deshidratación, de conserva, ¿no? Y también es un complemento a la economía familiar, lo cual creo que se puede maximizar a través de la actividad turística. Para darles un ejemplo, en nuestros cálculos, el turismo tiene la posibilidad de generar más ingresos, el turismo micológico, entre 7 y 11 veces más de ingresos que los que se pueden obtener por la recolección convencional. Esto nos indica que la gente puede agregar valor a sus prácticas, pero además que se pueden beneficiar más personas, porque la actividad turística
es una actividad que impacta no solamente directamente al prestador del servicio, ¿no? En este caso al guía micoturístico o al responsable del sendero, sino a toda una cadena de servicios complementarios, ¿no? Como puede ser el alojamiento, la alimentación, servicios de salud, etcétera. En ese sentido, nuestra visión del sendero micoturístico es, en primer lugar, pues la generación de beneficios económicos, ¿no? Y esto pensando un poco en la lógica de la pirámide de Maslow, que es, sí, efectivamente no todo es lo material, pero tengamos en cuenta que si nosotros no satisfacemos nuestras necesidades materiales prioritariamente, pues será más difícil satisfacer nuestras necesidades de sociabilidad, intelectuales, espirituales, ¿no? Entonces, es muy importante generar bienestar económico en las comunidades. Y por otro lado, la generación de empleos locales. Esto me parece muy, muy, muy importante porque pues cada vez vemos territorios rurales más despoblados, ¿no? O que las generaciones más jóvenes en búsqueda de una mejor vida, una mejor calidad de vida, pues están en un éxodo hacia las grandes ciudades y esto tiene que ver mucho con la falta de empleos locales. Buscamos también la reducción de las necesidades de desplazamiento, ¿no? Es decir, poder generar empleos con una huella de carbono menor, con un menor impacto ambiental y que impliquen que uno pueda tener la forma de ganarse la vida pues en la proximidad, ¿no? De donde nuestra vida se desarrolla. Y también importante la conservación de la biodiversidad, del conocimiento tradicional y de la identidad cultural. Es decir, buscar una actividad, pero no cualquier micoturismo, ¿no? Yo eso es algo que he peleado en muchos foros dentro y fuera de México, que el micoturismo mexicano tiene que estar enraizado en estas expresiones étnicas, en estas expresiones locales. Debe basarse en esos platillos tradicionales de las propias comunidades, de las propias cocineras y cocineros tradicionales. Debe estar basado en las lenguas, ¿no? En las nomenclaturas autóctonas, tradicionales, en la cosmovisión de los pueblos. Y es así que se vuelve una experiencia diferenciada. Entonces no es igual ir a recolectar hongos en una comunidad mazahua que en una matlatzinca o que en una tlahuica, ¿no? Tenemos diferentes experiencias. Y en ese sentido creo que es importante conservar el conocimiento tradicional y la identidad, así como la biodiversidad en la que estos conocimientos, estas visiones del mundo toma una base material. Nuestra propuesta, que está a nivel ahora de propuesta, porque justamente la pensábamos implementar este año en esta feria del hongo, pero pues por razones que ustedes conocen de la pandemia no fue posible, pero la propuesta que tenemos es la de desarrollar senderos micoturísticos para San Antonio de la Laguna, que sean una actividad complementaria, por un lado, que dé continuidad a los esfuerzos que la propia comunidad ha hecho para mantener su feria por tantos años, ¿no? Y para recuperar su patrimonio micogastronómico y que permita fortalecer esa identidad, ¿no? Ese sentimiento de identidad territorial. Y todo esto para nosotros tiene una visión de desarrollo territorial, es decir, la unidad con la que nosotros vemos el desarrollo no es la persona, no es la colonia, sino el territorio, ¿no? Como un todo. Y cuando pensamos en territorio, pensamos en una serie de capas superpuestas donde está lo social, donde está lo ambiental, donde está lo económico, lo político, ¿no? Y en ese sentido buscamos estos procesos de transformación socioeconómica en positivo, ¿no? Y bueno, ello se traduce en el rescate y conservación de los saberes tradicionales, en la generación de empleos, en la retención de los actores sociales en el territorio, cosa que es importante, ¿no? Sobre todo de cara a las sociedades resilientes que vamos a tener en la realidad post-COVID. Necesitamos arraigarnos a nuestros territorios, ¿no? Cada vez creo que las movilidades, en tanto no tengamos condiciones diferentes, van a estar muy limitadas y es muy importante que tratemos de generar estos vínculos
de acción y de desarrollo económico, social, en nuestros entornos próximos, que son los que nos dan sustento y los que nos han demostrado hoy en situaciones tan complejas que tenemos capacidad de resiliencia, ¿no? Y de sobrevivir. Y también, pues, buscamos en esta visión de desarrollo, desde luego, la conservación de los recursos micológicos como un componente fundamental de los bosques. Los hongos, y no solo los hongos comestibles silvestres, los hongos silvestres son el internet de los bosques, ¿no? Son los que transfieren, ayudan en la transferencia de nutrientes a diferentes seres, ¿no? Formas de vida en los bosques, transmiten información, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Y hay micorrizas de kilómetros que le pueden avisar a un conjunto de árboles sobre una cierta enfermedad, ¿no? Para colocarlo en los códigos genéticos. Es impresionante lo que hacen los hongos. Entonces, creo que es fundamental que dispersemos este conocimiento, si es posible, a través de una actividad lúdica y económicamente remunerable. San Antonio de la Laguna tiene una altura pues, aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar y su relieve es accidentado, ¿no? Tiene zonas serranas y boscosas y principalmente sus bosques se componen de poblaciones de pino, encino y oyamel. Tiene lluvias intensas en verano, heladas fuertes en invierno y meses calurosos entre abril y junio. Su clima es templado y subhúmedo y entre las actividades que se desarrollan está el pastoreo, la crianza de animales domésticos, la agricultura familiar, el sector secundario y menormente el terciario, ¿no? También se producen artesanías y textiles muy bonitos, ¿no? De características de la etnia Mazahua y se hace la recolección de hongos. La recolección de hongos, quiero hacer la acotación de que es una actividad que se desarrolla a la luz de otras actividades, por ejemplo, de la agricultura y del pastoreo, ¿no? Sobre todo el pastoreo es una actividad que se desarrolla en conjunto con otras acciones y solamente cuando es una actividad que se practica con fines comerciales o más intensivos, toma un nivel de especialización más alto, ¿no? Y bueno, miren lo que hemos ido desarrollando. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, logramos detectar algunos de las especies que tienen un valor culinario más alto en la comunidad. Y tenemos pues a las dramarias, ¿no? Que son las patitas de pájaro, los boletus, sus emas, las amanitas tejomate, las amanitas fulva y el suilus bovinus, ¿no? O las panzas. Sobre estas especies detectamos nosotros las nomenclaturas Mazahuas, detectamos algunos guisados emblemáticos, ¿no? Sus formas de uso, si son cocidos, crudos, en conserva, y los precios promedios por kilogramo, ¿no? Que son muy, muy bajos. Esa es una de las cosas que llama mucho la atención. Los precios de venta son muy bajos respecto a lo que los precios que pueden alcanzar en algunos mercados, ¿no? Gourmet o más especializados, o incluso ya puestos sobre la mesa de un restaurante de manteles largos. Entonces hay un desfase enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que no están beneficiándose en realidad los y las recolectoras de los beneficios que al final de la cadena llega a alcanzar los precios que al final de la cadena llega a alcanzar un hongo, ¿no? O los hongos, pues. Entonces, aquí tenemos un tema importante, una asignatura importante en términos de justicia social, de equidad, ¿no? Y de solidaridad también en nuestras prácticas de consumo alimentario y de comercio. Nosotros identificamos más de 30 especies comestibles en San Antonio de la Laguna. Sin embargo, solamente pudimos ubicar 21 con una nomenclatura Mazahua y que esas a su vez pudieran ser identificadas taxonómicamente.
Es decir, tratamos también de hacer un trabajo muy serio, porque finalmente, si nosotros vamos a ofrecer esto a la sociedad como una práctica de ocio recreativo que tiene un componente gastronómico y alimentario, debemos ser muy cuidadosos en efectivamente conocer aquellas especies que pues son inocuas para el consumo humano, que no están en categoría de riesgo también, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las 21 especies que nosotros identificamos. De todas ellas, tenemos el nombre en Mazahua, ubicamos también su temporada de fructificación y las asociaciones vegetales. Esta información nos sirvió para elaborar algunas plantillas que en una expresión cartográfica y con los sistemas de información geográfica nos permitieran el trazado de las rutas propuestas. Y bueno, nuestro resultado fue, de momento, tener 2 senderos micoturísticos que implicaban a el Pedregal de San Antonio, al Cerro de San Sebastián y al Auditorio de San Antonio como punto de operación, ¿no?, o administrativo de la actividad. Bueno, como ustedes podrán ver, el trazado de las rutas, ahí solamente tenemos la zonificación, ya veremos el trazado más adelante. Lo que tratamos también de hacer es utilizar única y exclusivamente los caminos que ya se utilizaban culturalmente para otras actividades agrosilvopastoriles, ¿no? Es decir, tratar de no invadir los bosques o los parajes, porque incluso nuestra percepción del micoturismo no es que la gente entre a los parajes donde efectivamente se recolectan grandes cantidades de hongo, las cantidades más importantes, sino solamente poder tener una experiencia altamente ilustrativa donde uno pueda ir recolectando y observando algunos especímenes a lo largo del trayecto. En este sentido, tenemos el primer sendero de recolección, donde diseñamos un producto con una dificultad física intermedia. No diseñamos hasta el momento ninguna con alto grado de dificultad porque no tenemos las capacidades como equipo, las capacidades técnicas como equipo interdisciplinario de investigación para gestionar una propuesta de esta naturaleza. Entonces, trabajamos con lo que nosotros podíamos efectivamente manejar, ¿no? Este producto va dirigido a la población joven y adulta joven. Y bueno, pues para ello se recomienda llevar ropa cómoda, agua y un bastón de senderismo, así como el kit de recolección, que es canasta, cuchillo y guía micológica, la cual se les proporcionaría por la propia comunidad, ¿no? Y bueno, aquí partimos tenemos como puntos más bien de visita la desviación a San Martín Obispo, San Antonio de la Laguna de San Simón, la Cascada de la Asunción, Donato Centro y Cascadas de San Lucas. Son los puntos focales de interés turístico complementario que podrían también visitarse o puntearse a través del recorrido. Y después hicimos otro recorrido de una dificultad baja, que puede prestarse para población joven y adulta, ¿no? Que también incluye pues la desviación a San Martín Obispo, San Antonio de la Laguna de San Simón, Donato Centro, Cascada del Salto y podemos ver la ruta marcada en color amarillo, ¿no? Bueno, aquí es muy importante entender que probablemente lo hemos observado en otros contextos y en otras, por ejemplo, en la feria de Coajimoloyas en Oaxaca, se realiza un recorrido micoturístico que es más sencillo, ¿no? De dificultad baja como este, donde se pueden involucrar niños, donde se pueden involucrar también personas mayores, ¿no? O adultos mayores, y obviamente teniendo en consideración todas las previsiones, tienen que ser grupos pequeños, nuestra capacidad de manejo no va más allá de 15 personas por guía,
y con cierto equipamiento especializado, ¿no? Porque tenemos riesgos también importantes. Al recolectar hongos en el bosque, pues uno de los mayores riesgos, que aparte de una caída, ¿no? Estas cosas que pueden ocurrir, está la mordedura de una crótalus, ¿no? Una víbora de cascabel. Entonces, bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas en mente, o una intoxicación, ¿no? Por un consumo equivocado, etcétera. Entonces, sí son grupos que deben ser muy controlados y que desde nuestra perspectiva estarían manejados únicamente por guías locales altamente capacitados, ¿no? Obviamente, esta es una propuesta y en la medida en que se pueda ir desarrollando su implementación, lo que tendríamos de frente es la necesidad también de dar un acompañamiento puntual con un equipo interdisciplinario altamente capacitado hasta que pues, los propios guías locales pudieran tener sus certificaciones y todas las capacitaciones necesarias para el ejercicio de la actividad. Bueno, nosotros desarrollamos un plan de negocios para el sendero micoturístico, donde pues ya tenemos desarrolladas todas las corridas financieras, ¿no? Utilizamos el modelo Canvas, y estamos proponiendo los recorridos guiados en San Antonio de la Laguna como actividad complementaria a la feria y a la recolección comercial y de autoconsumo, ¿no? Y bueno, a partir de estas experiencias hemos desarrollado un análisis FODA sobre un sendero micoturístico. En esto, la bióloga Mayra Vieira nos hizo favor de trabajar mucho en este sentido y pues encontramos las siguientes componentes del diagnóstico, ¿no? Entre las fortalezas tenemos que se trata de un territorio con una riqueza de recursos naturales y culturales. Es decir, es un territorio atractivo por sí mismo, independientemente de los hongos, ¿no? Por sus bosques, por las cascadas, los cuerpos de agua, por el patrón étnico Mazahua. O sea, es un territorio rico en cuanto a sus expresiones bioculturales. Hay una gran disponibilidad de la gente para trabajar y para cooperar, ¿no? En la restauración y preservación del patrimonio biocultural a los hongos comestibles silvestres. Es decir, que la propia comunidad, los actores de la comunidad que están vinculados con hongos, se muestran muy abiertos a este trabajo de preservación del patrimonio biocultural etnomicológico. Tenemos también pues nuestro apoyo y nuestra intervención como el sector académico, lo cual es interesante y creo que permite construir un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos ningún fin, no perseguimos ningún fin lucrativo, ¿no? Nosotros lo que perseguimos es tener condiciones de generar nuevos conocimientos útiles para la sociedad. Ese es nuestro trabajo. Y creo que aquí se encuentran los intereses con los de la comunidad y podemos desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años que ha durado este proyecto, un equipo multidisciplinario de trabajo, ¿no? Que podemos atender, como ustedes lo han visto en la presentación, en múltiples niveles, las necesidades que se pueden estar expresando a nivel local. Nuestras debilidades o las debilidades que encontramos en el proyecto, bueno, pues que no se ha orientado al aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres a un sistema de gestión empresarial o administrativo, ¿no? Es decir, que falta como generar esquemas para un seguimiento más puntual de los beneficios del aprovechamiento micológico, ¿no? O sea, saber qué tanto benefician a la comunidad, cómo se pueden maximizar esos beneficios, etcétera. Y también no se cuenta hasta el momento con una infraestructura de tipo turístico. Y esto, bueno, también es relevante porque en cierta manera estaríamos pensando en la necesidad de generar estas infraestructuras turísticas que no necesariamente implican la construcción de nada. Por ejemplo, podemos pensar en el alojamiento en casas rurales,
en algunas otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, en ciertos servicios de gastronomía que se puedan ofrecer en espacios ya existentes, porque nuestro principio es de mínima o cero dispersión de infraestructuras turísticas. Y de hecho, con las condiciones que tenemos ahora con la pandemia, pues menos es recomendable generar ningún tipo de infraestructura. Entre las oportunidades que tenemos es que es un espacio apto para el desarrollo de estrategias de desarrollo territorial y económico. Es decir, es un espacio donde tenemos todos los elementos para generar estos procesos de desarrollo. También hay una oportunidad enorme de capacitar a los actores para el manejo del turismo y para una correcta gestión de los recursos micológicos. También se trata de un proyecto que puede consolidarse en el territorio a partir de sus propias riquezas naturales y culturales. No tenemos que traer nada de fuera, ninguna influencia externa. Con lo que se tiene, se puede desarrollar el proyecto. Hay una oportunidad de generar empleos, de generar arraigo territorial, de preservar los recursos, y también pues existe una demanda de este tipo de turismo. Es decir, cada vez hay más turistas interesados por este tipo de prácticas alternativas, y creo que la existencia de esa demanda y que va a crecer en el periodo post-COVID, la gente va a buscar este turismo de pequeña escala, no masificado, etcétera, puede aprovecharse. Y bueno, también hay necesidades cambiantes y por regresar a los modos de vida alejados de las grandes urbes, ¿no? Es decir, que los urbanitas, la gente de ciudad, cada vez está buscando más reconectarse con la naturaleza. Y este producto responde a esa necesidad psicológica, social y espiritual de los individuos. Y bueno, las amenazas es que, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que pues, puede haber influencia de nuevos estilos de vida y de consumo, ¿no? Es decir, el turismo puede traer nuevas formas de ser y algunas cosas no tan convenientes. Entonces, eso hay que tenerlo muy en mente y vigilarlo. También es que puede darse con el tiempo un desinterés social por el proyecto, ¿no? Si no somos consistentes, si no estamos trabajando junto con la gente, pues es muy probable que el interés se pierda. La suspensión del proyecto, es decir, que no se le dé continuidad a largo plazo o mediano plazo por cuestiones administrativas, políticas, ¿no? Entonces también ahí habría que buscar la manera de generar un proyecto a largo plazo, como la feria, ¿no? Que ha subsistido en el tiempo, con el tiempo, independientemente de los cambios. Que no se puede acceder a financiamientos o intereses elevados, ¿no? En este momento que no hay recursos públicos, pues esa es una amenaza, que tendremos que buscar a lo mejor financiamientos en el exterior, a través del PNUD o de otras agencias internacionales para llevar a cabo este trabajo. Hay competencia cercana al lugar también, ¿no? Puede haber competencia desleal de otro tipo de productos micoturísticos, pero que no tengan este principio de identidad, ¿no? De autenticidad. También podría generarse mala reputación del territorio si no se presta correctamente el servicio o se garantizan la integridad de las personas. Los intereses particulares, ¿no? Las pugnas entre actores particulares por visiones diferentes del mundo y las contingencias ambientales y sanitarias, que hoy se vuelven una amenaza para cualquier actividad que tengamos que desarrollar, ¿no? Es decir, que ya tenemos que, esto va a ser parte de nuestra día a día, saber que este tipo de contingencias se pueden dar. Y bueno, a manera de cierre, me gustaría compartirles algunas reflexiones y algunas recomendaciones que nos hemos permitido emitir para este tipo de proyectos, ¿no? De acuerdo a la norma oficial mexicana 010 Semarnat 1996, es preciso atender las recomendaciones sobre el aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres, con especial interés en aquellas especies de hongos que se encuentren en alguna categoría de riesgo. Es decir, tenemos que identificar claramente cuáles son las especies en categoría de riesgos para protegerlas, ¿no? Eso es fundamental, porque una vez perdida, pues una especie es muy difícil restituir el equilibrio.
es fundamental que el turismo sea una herramienta para promover buenas prácticas de recolección, ¿no? Las que mencionamos al principio. Solo recorto lo que me como, en pocas cantidades, solo cuerpos fructíferos maduros, no arranco el hongo, ¿no? Lo corto de la base, hago dispersión de esporas, etcétera, etcétera. Hay que realizar estudios de impacto ambiental y monitoreo pertinentes una vez que inicie el proyecto. Es decir, cuando se empiecen los primeros recorridos, se necesita un monitoreo constante y estar analizando el impacto comparativo con otras actividades y por sí mismo lo que genera el turismo, ¿no? Para corregir al momento. Entonces ahí también hemos desarrollado toda una serie, una guía para hacer este trabajo de análisis y monitoreo. Es importante atender los vacíos del mercado existentes en cuanto a los volúmenes de recolección y ventas de hongos comestibles silvestres, ¿no? Es decir, que es importante que nosotros a través del turismo y de la diversificación productiva alrededor de los hongos podamos atender nichos de mercado, ¿no? Que tienen necesidades muy diferentes, alimentarias, de esparcimiento, culturales, y ver qué podemos estar atendiendo. Es importante alentar a las generaciones jóvenes para dar continuidad a sus prácticas con identidad cultural, ¿no? Pero este alentar no es llegar y decir, mira, pues recupera, ¿no? El saber etnomicológico, es cuando probablemente esa práctica se sabe que no tiene una buena remuneración, que no tiene una valoración social alta. Entonces, más bien hay que generar esos esquemas para que los jóvenes se interesen, ¿no? Con trabajos dignos, bien remunerados, reconocidos por la sociedad. Y bueno, teníamos que mencionar que con lo ocasionado o con los sucesos relacionados con la pandemia asociada al SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, es importante preocuparnos por asegurar la salud de los turistas, pero sobre todo de la población local. Es por ese motivo que nuestro proyecto lo hemos suspendido unos meses porque no queremos generar ningún tipo de riesgo hacia la comunidad, ¿no? Y en el mismo sentido, este fenómeno pues nos abre la oportunidad de revalorizar los espacios poco masificados con fines turísticos y culturales. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente presentación. Déjame decirte que, bueno, yo tengo al menos 3 ocasiones que he visitado la Feria del Hongo. Me ha llamado muchísima la atención esta feria por cómo se dio. No tenía tanto conocimiento de lo que tú ahorita has expresado. Sí sabía que había surgido a raíz de la comunidad, que eso es algo muy interesante. No en todos los casos se ha dado. Y bueno, felicitarte por el trabajo que han hecho. Tengo una serie de preguntas, doctor. Todavía tenemos algo de tiempo. Claro que sí. Bueno, me llama la atención el primer tema que tocaste, que es la colecta. Es algo muy común para los que se dirigen hacia Valle de Bravo, ver a una cantidad de personas que están vendiendo sus hongos a pie de camino y que lo primero que me llama la atención es que los venden en cubetitas de Tupperware. Entonces, y hay un tramo en específico en donde, pues alrededor, en un buen día hay alrededor de 20 personas vendiendo hongos, ¿no? Y como bien lo decías, con precios muy, 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 muy baratos, ¿no? Yo todavía recuerdo que los vendían a 30 pesos, una medida, ¿no? O sea, son muy accesibles, pero lo que me llamaba la atención era que la gente todavía les regateaba el precio, ¿no? Sí. Sí. Mira, creo que esto que señalas es una cuestión bien interesante en muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, pues observamos que el contenedor en el que están comercializando los hongos no es el apropiado, ¿no? Por el tema que hablamos de la dispersión de esporas. Y seguramente ahí recolectan en esas cubetas de plástico pequeñas o toppers. Entonces, nos habla de que no hay una buena práctica de recolección ni una buena gestión del recurso. Entonces, habría que trabajar en esos procesos de sensibilización, de capacitación. Otra cosa que no señalaste, pero yo he notado, es que mucho de este comercio lo hacen niños. Y para mí eso tiene un dilema moral, ¿no? Respecto a
a la implicación del trabajo infantil, aunque tampoco debemos estigmatizarlo porque en las sociedades rurales tiene otro significado. Pero muchas veces creo que podría darse de otra forma, por lo menos. Entonces creo que eso es un punto prioritario a atender, y además la exposición que tienen esos niños con personas en la carretera, ¿no? O sea, tienen otros riesgos también de otro tipo. Entonces, ese es un tema que de hecho le estamos dando ahí seguimiento dentro de la investigación. Y por otro lado, la insensibilidad total por parte del consumidor, ¿no? En muchos sentidos. Muchas veces es una cubeta que cuesta 30 pesos, pero también donde venden hongos revueltos. Y donde dentro de esos hongos revueltos vienen algunos que no son comestibles. Los hemos encontrado, ¿eh? Que nosotros dentro de nuestro trabajo de campo nos dimos a la tarea en varias zonas del estado a comprar esos hongos y ver qué es lo que estaban vendiendo y cómo lo estaban vendiendo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que puede haber ahí un riesgo si el consumidor no conoce bien qué está adquiriendo, ¿no? Sobre todo cuando compra estas cubetas de hongos surtidos. Y la otra es que tampoco hay una calidad en el producto, no hay una estandarización. Te dan unos hongos chiquitos, otros ya maduros, unos ya medio pasados. Entonces, pues también eso no permite como poner una política de precios apropiada, ¿no? Y nuevamente volvemos a la base, las prácticas de recolección no son las indicadas. Pues si encuentran una especie, agarran parejo, ¿no? Muchos de esos hongos vienen arrancados. O sea, es evidente que no fueron cortados con una navaja a ras de suelo. Entonces, yo insistiría ahí en la práctica, en las buenas prácticas de recolección, por un lado, y la contraparte del consumidor, ¿no? Un consumidor informado que también esté dispuesto a pagar lo apropiado, porque a mí me parece, o sea, alguien que te está cobrando 30 pesos por una cubeta que a lo mejor le tomó un par de horas, y eso siendo alguien que conoce, que sabe del bosque, un par de horas, que le pudo haber caído un rayo, que le pudo haber mordido una víbora, cualquier tipo de riesgos que tienen, ¿no? Y encima no querer pagar esas cantidades ínfimas, me parece que también habla de nosotros como sociedad de una forma terrible, ¿no? Y eso a mí me preocupa cuando pensamos en turismo, porque sí existe, en la sociedad sí permea esta idea de que el habitante urbano ejerce un poder de superioridad sobre el rural, ¿no? Y se aprovecha de él. Entonces, esto surge en los intercambios comerciales agrícolas, pecuarios y de productos silvestres, pero también se da en el turismo. Y a mí me preocupa enormemente que no seamos capaces de incentivar y de motivar una demanda que verdaderamente responda a estos estándares éticos también, ¿no? Y eso yo creo que es porque la gente pues sí puede tener alguna cuestión de maldad probablemente, pero yo creo que básicamente tiene que ver con que la gente es ignorante. Cuando nosotros no sabemos valorar el trabajo de los demás es porque a veces no lo conocemos, ¿no? O sea, entonces también es interesante lo de las recolecciones. Nosotros en los pilotajes que hemos hecho, la gente se admira del trabajo que da ganarse la comida así, ¿no? Sin sembrarla, yéndola a buscar. Es una cosa, es verdaderamente una experiencia que marca a las personas y genera mucho respeto hacia los recolectores. Entonces, eso a mí también me interesa. No sé si con eso responda. Sí, sí, completamente. Déjame decirte que el tema es muy apasionante en lo particular. Yo tengo una experiencia en la carrera de que cuando precisamente allá por Amanalco hacíamos las prácticas de recolección de hongos, por ser toda una región muy rica, muy diversa en cuanto a hongos, pues a la hora de identificar, bueno, yo en lo personal me topé con pared porque es muy difícil poder determinar las especies, y la verdad, eso fue algo que decidió que yo dejara la botánica y me fuera hacia la parte de fauna porque me traumé con los hongos. Pero a través de la fotografía, que ha sido algo muy padre para mí porque me ha abierto otros caminos, encontré que los hongos son, yo les llamo muy fotogénicos de manera natural. Y alguna vez participé en un club de fotografía de España que me invitaron, y la verdad tenían unas fotos padrísimas, pero encontré el chiste, que ellos
movían las especies con todo y sustrato a tener ciertas cantidades de luz, perspectivas, fondos, etcétera. Y yo les decía, bueno, pues es que acá es al natural, o sea, hay que tirarse al suelo y enlodarse y limpiarle a lo más, pero dejarlo lo más natural. Yo creo que ese es el mejor de los chistes, ¿no? Y le encontré otro atractivo a los hongos y ahí fue porque me empezó a llamar este tema de los hongos. Y la otra ha sido pues que en la temporada de lluvias pues es enorme la cantidad de gente, no solo en el tramo que va a Valle de Bravo, sino en la región, encontrarse a estas personas vendiendo los hongos, ¿no? Y de ahí me sale otra pregunta, estimado doctor. ¿Qué tanto conocimiento existe en las comunidades? Porque bien lo has dicho, es muy regionalizado el conocimiento. En algunas una especie puede ser no comestible, en otras inclusive puede considerarse venenosa, como bien lo decías, el hongo azul, que es sabrosísimo, a mí es de los que más me encantan. Inclusive nada más así, sancochaditos con cebolla y unos huevitos, ya es un manjar, la verdad. Pero, ¿qué tanto conocimiento existe en las comunidades? Es muy diferenciado, pero a lo que voy es, cuando ustedes llegan, ¿qué tanta, cómo poderlo manejar? ¿Qué tanto interés hubo por aprender estas nuevas técnicas, por decirlo así, de recolección? ¿No hubo alguna resistencia ahí? ¿Cómo fue recibido esta Sí, metodología, por decirlo? sí, si me permites, quisiera hacer un comentario primero a lo primero que mencionaste. Efectivamente, los hongos por sus formas orgánicas, son muy atractivos y colores, sus colores y formas orgánicas. Y bueno, se han prestado mucho para la representación gráfica y la fotografía, las artes gráficas, ¿no? Han sido muy exitosos en ese sentido. Incluso en la Universidad de Harvard existe una línea de investigación que se llama el carisma de la naturaleza. Entonces, hay ciertos animales o seres naturales que son carismáticos. Los hongos son uno de ellos, ¿no? Son muy misteriosos, tienen como su propia personalidad. Te puedo poner ejemplos de carisma, el oso panda, por ejemplo, ¿no? Que es un animal súper carismático, los gatos, para quienes son gatófilos, los perros, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado como una relación antropológica con la naturaleza. Y efectivamente ese carisma luego decanta en dos tipos de relación con el producto, que es un poquito a darle una naturaleza antropocéntrica, a darle atributos humanos al producto, a quererlo sacar de su contexto, a hacerlo más fotogénico, darle luz, etcétera, ¿no? Que no sería efectivamente la perspectiva. Y la otra es como a disfrutar el carisma en su expresión natural, ¿no? Que es un poquito la cultura que nosotros quisiéramos incentivar, porque además es así como lo ve la gente. Quizá no es así como yo llegué a los hongos, yo llegué más por esta visión un poco artificial, ¿no? Incluso hay grupos en Facebook que se dedican a cuestiones de hongos. Yo estoy en varios, que son puras fotografías de hongos o grupos de identificación. Si tú tienes una especie que no conoces, mandas la foto y en el grupo te dice algún experto cuál es, etcétera. Entonces creo que esto es bien importante porque el turismo va a explotar ese carisma de hongos. Y algo que a lo mejor sería interesante hacer una colaboración con ustedes en un momento dado, sería, yo estaba planteando hacer un micoturismo, pero que no toque, sin tocar, sin arrancar, un safari fotográfico de hongos, ¿no? A ver, gente que le guste la fotografía de naturaleza, se ofrece este sendero donde el objetivo es ir a encontrar especímenes con ciertos atributos e ir a retratarlos. Entonces creo que esto puede ser también muy importante como un planteamiento del proyecto. Y la otra, esa pregunta que haces es excelente. Fíjate que ese era de mis temores más grandes como investigador, encontrarme con un rechazo de la comunidad, ¿no? Como, no, nosotros sabemos y tal. Y la verdad es que a mí por algo siempre me ha gustado trabajar en el campo y con la gente del campo porque nos han dado unas lecciones de una sencillez y de una humildad impresionante. O sea, la gente es muy receptiva. Incluso nosotros primero probábamos, ¿no? Lo que sí hemos visto, por ejemplo, cuando uno les dice, este hongo se come, ahí sí no. O sea, o los hongos sí se comen con leche, por ejemplo, ¿no?
en la gastronomía francesa hay muchos platillos que llevan leche y hongos. Y se tiene la creencia en muchas zonas del Estado de México de que los hongos no se comen con leche porque hacen daño. Entonces, ahí sí vemos una resistencia fuerte. ¿Cómo se rompe? Cuando ven que nosotros los comemos y no nos pasa nada. Es la única manera que nos ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, yo coincido contigo, el Lactarius, creo que después de las mazorquitas son mi hongo favorito, ¿no? Pero muy difícil que alguien se lo coma. Y es entendible, pues es un alimento azul. O sea, ya el color te está diciendo como que no, ¿no? Entonces, pero cuando la gente ve y los degusta, hay un aprendizaje transformativo del territorio. Y también nos ha pasado a la inversa. Nosotros vamos con ideas preconcebidas desde la academia que no funcionan o que no respetan, por ejemplo, y nosotros hemos aprendido, ¿no? Te voy a dar un ejemplo inverso. El ritual de apertura del bosque, pedirle permiso al bosque para entrar a recolectar y no tener, eso pues tiene desde el punto de vista antropológico, más allá de su significado cosmológico o místico, ¿qué te está mostrando? Que hay una demostración física, simbólica y ritual de respeto y de conexión. Y sí es necesaria, porque si no, no vas a encontrar ningún hongo. O sea, lo que yo les decía, ¿no? O sea, la actitud con la que tienes que ir, ¿no? Que además yo hacía parangones, por ejemplo, con las técnicas de meditación y de atención que tienen los budistas, cómo recolecta la gente. O sea, van en un estado de conciencia limpio y nos decía una señora, no vayan agitando las hierbas, porque entonces se ofusca el bosque y no les da nada, ¿no? No vayan hablando, no vayan enojados, no se enojen, vayan tranquilos, no vayan con expectativa de encontrar, solo el hongo aparece. Y entonces ves que hay un montón de principios psicológicos de vinculación con el entorno que son sumamente interesantes y nosotros también aprendemos. Entonces, lo que hemos tenido es una apertura y una reciprocidad a aprender. ¿Con quiénes nos ha sido difícil? Es con los recolectores intensivos que tienen fines comerciales, porque a ellos sí no les convienen muchas cosas que nosotros recomendamos en términos de peso recolectado. Por ejemplo, ellos prefieren arrancar todo, pues hasta tierra van, ¿no? Y eso te lo pesan, o porque es más rápido, es más fácil. Entonces también, pues de ahí a que bajan a la carretera a vender, pues su día les rinde más. Yo creo que aquí un poco es el diálogo, la negociación intercultural, que es importante, es decir, nosotros traemos un conocimiento académico que vale, pero ustedes también tienen un conocimiento empírico que vale mucho y tenemos que llegar a una negociación, ¿no? Intercultural. Y la otra es, pues, generar o ser capaz de argumentar las razones del por qué no hacer, ¿no? Porque finalmente la razón más grande es que si continuamos con estas prácticas, ¿no? Pues vamos a agotar el recurso. O sea, eso es lo que yo le veo más delicado, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la gente perfectamente puede entender. Ahora te voy a comentar algo. En San Antonio de la Laguna, en San Francisco Xochitl, en Ejido Venta Morales, en Tezcaltitlán, en Santa Catarina del Monte, Texcoco, que es donde yo he trabajado como más intensamente, no hay como muchos recolectores de estos de venta intensiva o no en las comunidades. Entonces la gente está mucho en el rollo de la conservación. Y el que es más depredador es el que quiere recolectar para vender. Pero eso lo puedes ver en España. Acabo de leer del domingo antepasado una nota del país que se llama, del diario El País, que se llama La mafia de las setas. En la provincia de Soria, los recolectores intensivos son húngaros, están ilegales. Y entonces a los intermediarios pues aprovechan esa situación de vulnerabilidad para que recolecten sin permisos o con permisos turísticos. Y por ejemplo, el año pasado se decomisaron 8 toneladas de hongos ilegales, ¿no? Entonces, ¿y quién se queja? La gente que vive en el territorio, que dice, bueno, es que ellos no respetan, tiran basura,
recolectan mal, no llevan canastos, ¿no? Lo mismo. Entonces, creo que aquí es llegar a un punto intermedio y sobre todo, yo lo que quiero explorar con el proyecto es si el micoturismo les puede permitir ese balance económico para que no tengan que recurrir a esas prácticas como más depredadoras, digamos, ¿no? O sea, pero en general la recepción ha sido buena. Pues tú viste las fotos, la gente va a los talleres, nos ayuda con la nomenclatura, anotan los temas de las buenas prácticas, ¿no? Hay cosas que sabían, pero no sabían el por qué, por ejemplo. Y nunca hemos encontrado, a lo mejor resistencia, pero nunca alguna agresión o alguna que nos cierren las puertas ya después. O sea, siempre ha sido muy, muy cordial la relación. Sí, yo creo que acabas de dar la respuesta sin querer. Yo me acerqué precisamente a los colectores depredadores. Inclusive estuve platicando con ellos, pero sí sentí mucha resistencia al poder, inclusive a los comentarios, porque bien lo has dicho, en estos lugares donde venden hasta mezclas ahí, combinación de hongos, pues van algunos alucinógenos. Ahorita, no, creo que es amanita, ¿no? Amanita muscaria, creo que es esa. Algunos lo tenían separados para enseñarlo nada más para decir, mire, este es venenoso. Creo que ese es el hongo. La manita es el que es rojo con puntos blancos, como de los pitufos. Es correcto. Es tóxico, pero no es alucinógeno. Y de hecho, okay. De hecho, los tlahuicas sí lo comen. Ellos saben prepararlo para... Son los únicos que comen especies que no son comestibles en las taxonomías clásicas. Ellos sí lo comen. Antes se comía. Pues mira, yo fui con la finta, te digo, yo no me considero un experto de hongos para nada, yo más bien soy un aficionado de tomar fotografías y hasta ahí me quedo. Hago mis pininos para identificarlo, pero la verdad es que sí es muy complicado, ¿no? Sí, pero me quedé con la idea de que sí, tienes razón, son alucinógenos. Bueno, pero los tenían ahí, tenían una colección de hongos que no se deberían de comer, ¿no? Pero sí noté una resistencia. Otro punto, doctor, bueno, acabas de tocar una pregunta que no tenía. ¿Valdría la pena regular la colecta de los hongos silvestres? ¿Sería una alternativa? Totalmente. De hecho, creo que yo he estado hablando con gente del gobierno al respecto. Y bueno, lo que pasa es que es muy complejo regularlo, ¿no? Por las formas de tenencia de la tierra, las formas de organización, pero creo que es algo urgente. Lo que yo señalaba en la presentación respecto a la importancia que tienen los hongos, más allá de lo alimentario y lo cultural, o sea, la función ecosistémica de regulación que generan es fundamental. Sin hongos no hay bosque. Y realmente se necesita una política de monitoreo y regulación. Entonces, y hay paradigmas muy hechos y de contextos culturales que tienen paralelismos con nosotros. Entonces, claro que se debería de regular. Por ejemplo, un buen paradigma es el norte de España, ¿no? Las provincias de Soria, Castilla, tienen programas de regulación, hay permisos de recolección, hay permisos comerciales, permisos recreativos, y también hay libre recolección para quienes culturalmente pues utilizan estos recursos, ¿no? Que serían las comunidades. Entonces yo creo que sí es importante. Y por ejemplo, hay muchos hongos comestibles que están en nuestras mesas en temporadas de lluvias, que son especies en categoría de riesgo, que no deberían de salir de los bosques y siguen saliendo. Entonces yo creo que esa es una acción que tarde o temprano el gobierno tiene que atender, ¿no? En conjunto, porque también no es solamente una tarea del gobierno, es una tarea que tiene mucho que ver con el estado de conocimiento, con lo que científicamente se sabe de los bosques y los hongos. Entonces, si nosotros como comunidad científica no le hemos aportado a las instituciones la información accesible, suficiente al respecto, y no lo hemos transmitido también, pues es muy difícil que las instituciones públicas hagan o pongan enfoque en esta necesidad, pero sí es algo necesario y urgente, ¿no? Debe estar en los planes de manejo de los territorios donde hay especies y donde hay aprovechamiento. Sí, y ahorita me salió eso con lo que comentas de España, pues es un caso ya bastante drástico, ¿no? Y no dudaría que en México empezara a pasar, ¿no?
porque si ha Sí, habido ya tráfico con cactáceas, al rato no estaría pensando el tráfico de hongos, ¿no? Que llegaran aquí algunos fulanos. Otra pregunta, doctor. Me llamó mucho la atención lo de la variabilidad climática. Y tenemos un amigo en común que es Daniel Granados, que él es un sí. apasionado de lo de cambio climático. La pregunta concreta es, ¿se han perdido hongos ya por la variabilidad climática en la región? Nosotros no hemos detectado ninguna especie de las que conocemos a partir de que empezamos el proyecto que se haya perdido, pero sí tenemos registros de hongos que refiere la gente en las comunidades. Tenemos nombres, dibujos de esos hongos que ya no se encuentran. O sea, nosotros, como nuestro proyecto es corto, es Sí. un proyecto que tiene 5 años. Entonces, en 5 años tú tienes un lapso muy corto para observar este tipo Sí. de cosas, ¿no? Pero lo que sí tenemos son registros de hongos de varias especies que decían que se encontraban anteriormente y hemos descrito su sabor, preparaciones, formas, nombres. Tenemos esos registros y que ya no han vuelto a encontrar. Y te hablo de hongos que se han perdido en un periodo de 25, 30, 20 años, ¿no? O sea, en un lapso relativamente corto. Sí, Entonces, sí, yo ahí el, me, el, sí, fíjate que yo a raíz de, bueno, yo cuando hago recorridos voy con la cámara y trato de fotografiar todo. A veces hago recorridos específicos para fotografiar hongos, sobre todo ahí en la región de la mariposa monarca, en las partes bajas. Y sí me he encontrado en algunos casos de, pues normalmente lo he hecho ya alrededor de 8 años que hago estos tours fotográficos. Y sí me he encontrado algunas especies que yo, al menos en 8 años, no las había visto. Y se me hacen, o sea, con unos, me acuerdo de un hongo rojo, un rojo vivo precioso. Y pues a la fecha todavía no doy qué especie es, pero voy a seguir tu consejo de apuntarme en estas páginas de Facebook para que me ¿sí? ayuden, porque ese es un buen tip, la verdad. Y tengo enorme cantidad de fotos que sí necesito identificar, ¿no? Uh-huh. Pero tengo otra pregunta. Entonces, tocaste el punto de turismo y fíjate que hace no más de 15 días me invitaron, no sé por qué me invitaron, a una plática de turismo, el nuevo turismo con relación a la pospandemia. La verdad Uh-huh. que tuve problemas para decir qué platicar y toqué el tema de los hongos, ¿no? Y Uh-huh. coincido completamente contigo en lo de priorizar retribuir el beneficio directo hacia las comunidades. Yo creo que eso es algo importantísimo que se ha perdido cuando llega este turismo capitalista depredador en donde no les interesa, sino lo que el turismo es un negocio, pero pues el negocio bien pensado es pues hay que repartir para todos, que todos se vean beneficiados y yo creo que es el turismo más sustentable. Y yo creo que esta plática inclusive voy a pedirle a la jefa de la carrera de turismo del tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, que la vean, creo que ha sido muy aleccionadora, has dado unos puntos muy claros en cuanto a qué es lo que hay que cuidar. Yo nomás toqué el punto de que cuando se plantea un proyecto en la naturaleza alternativo, siempre se tiene que ver los efectos que pueda tener no solo hacia la naturaleza, sino también a lo social, ¿no? Porque llevar gente hacia una comunidad siempre tendrá impactos, ¿no? Pero voy a lo del turismo. ¿Se puede inducir un sendero micoturístico, doctor? ¿Cómo inducir? O sea, el recorrido, bueno, tú comentaste el ejemplo de San Antonio de la Laguna, que es un caso muy excepcional. Es una región muy vasta, cualquier bosque te vas a encontrar hongos, pero a manera de inducirlo es, si sabemos que las esporas nos pueden servir para producir ciertos hongos en determinado ecosistema, como ustedes ya lo han identificado, ¿se puede inducir, llevar las esporas e inducir este sendero a través de los años? Se ha hecho. En muchos países eso se llama inoculación in situ, ¿no? Hay esos procesos. En México tenemos avances, tenemos grandes micólogos. México es un país de grandes micólogos y de muchos estudios etnomicológicos. Sin embargo, nuestro desarrollo en cuanto a tecnológico, en cuanto a reproducción inducida de los hongos es muy limitado. En esto están mucho más avanzados en Europa y en Asia. Los chinos, por ejemplo, los japoneses han trabajado mucho en ello. En España se ha trabajado. Se puede hacer, pero aquí no ha habido las condiciones. Son muy pocas las especies
que hemos logrado domesticar, muy pocas las que hemos logrado inocular en laboratorios, y muy pocas las que se han logrado hacer algún experimento en físico. Eso tendría que ser un trabajo paralelo que tendría que hacer un micólogo en conjunto con este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que debería de avanzar, pero hasta el momento no tenemos condiciones, ¿no? de desarrollar algo de esta naturaleza. Está en pañales. Sí, fíjate que yo lo he intentado con algunas especies cuando voy a fotografiar. Normalmente cuando vas al bosque te encuentras ya muchos hongos rotos, que llegó la gente y les dio con una vara, los rompió. Y trato de ver el entorno en el que se desarrolló el micelio. Me llevo el pedazo de hongo, porque la verdad es que yo sí trato de respetar. Alguna vez me llamaron la atención algunas hongueras en la monarca que me decía, ¿a qué viene? Y, o sea, los hongos, dices que no se los puede llevar. Dije, no me los voy a llevar, los vengo a fotografiar. Y me creerás que tuve que enseñar las fotos en la cámara para que vieran, y enseñar mi mochila que no llevaba un hongo, o sea, llevaba puras fotografías. Pero lo que hice a través del tiempo fue ir dejando, induciendo pues dejar la espora ahí, y en algunos casos sí funcionó, pero sí hay que tener muy bien en cuenta de dónde lo tomaste y las características del entorno, sí, tratarlas de reproducir de manera natural, o sea, asimilarlas, y creo que sí podría funcionar. Es un buen experimento que valdría la pena, como bien lo dices, ¿no? Pues por ello el tema de las buenas prácticas, ¿no? De dejar lo que más se pueda del material orgánico en el espacio, incluso volver a cubrir, que eso lo hacen como empíricamente muchas comunidades, vuelven a tapar, Sí. y bueno, tienen sus parajes de recolección, porque también si no tendrían que estarlos descubriendo cada año, ¿no? Y ellos perfectamente saben dónde nace qué hongo. Sí. O sea, la gente que se dedica a esto lo saben, y ellos respetan estas cosas, ¿no? Porque lo han aprendido con el paso del tiempo. Sí, es correcto. Y otra cosa que me llama la atención es que comentas que el turismo micológico puede tener de 7 a 11 veces un mayor ingreso con relación a la venta, pero eso Sí. sería como una actividad alternativa que podría funcionar bastante bien. De hecho, pues Daniel creo que fue uno de los primeros en tomar estos cursos micológicos que se hicieron en la anterior feria del hongo allá en San Antonio de la Laguna, en el 2019, creo que fue uno bueno, al menos yo supe que se hizo el recorrido, y es una buena opción, pero fíjate que yo he pensado, porque conozco otro tipo de turistas alternativos, por decirlo así, que surge a raíz de la necesidad de tener trabajo y que no se encuentra, tener que quedarse, que es el turismo de aves, ¿no? Entonces, el capacitarlos para un turismo micológico, para un turismo de observación de aves, para un turismo que yo le llamo de observación de piedras, perdón, geólogos, pero son rocas, es Sí, tener, sí. tener trabajo todo el tiempo en un determinado lugar, es ser un super guía, ¿no? Pero le podrías sacar jugo a una región tan rica y tan hermosa como es la de Valle de Bravo y toda esa zona en sus alrededores. Da para mucho, la verdad, da para mucho. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y sí, definitivamente, bueno, tenemos que contemplar que el turismo micológico tiene la desventaja de la estacionalidad, ¿no? Pero cuando yo digo que genera entre 7 y 11 veces más que la recolección convencional, es por la capacidad que tiene de generar dinero en términos de jornadas y kilos recolectados. Claro. Es la medida que nosotros hemos obtenido. Y yo creo que en realidad no se trata de eliminar la recolección, ¿no? Sino de regularla y de agregarle valor, de buscar otro tipo de mercados, ¿no? Que no sea a pie de carretera, etcétera, etcétera. Buscar es otro tipo de mercados donde se pueda generar más valor y un manejo sustentable del recurso. Por ejemplo, hay recorridos en México, ¿no? Yo conozco el que dan las Tlahuicas y el que dan, en el volcán de Tequila. Y los de Coajimoloyas en Oaxaca. Y un recorrido de 2 días por persona cuesta como 2,000 pesos, 2,500. Para una persona, por 2 días. Y el recorrido de un día entre 600 y 1,000 pesos.
Entonces, realmente, pues si hablamos de un grupo de 15 personas, es muy manejable y 15,000 pesos tienen un significado muy diferente para una comunidad rural, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo. O sea, el impacto puede ser muy grande en el sentido de la posibilidad de recaudar. Otra cosa que preocupa es que en cuanto se vea que esto deja dinero, pues empiecen a hacer recorridos indiscriminados. Es algo que yo he preferido dar pasos muy lentos, pero para diseñar y antes que operar alguna cuestión micoturística, yo quiero generar respuestas, ¿no? Sobre otras posibilidades que existen. Pero creo que esto se debe avanzar muy poco con la gente indicada en las comunidades. Entonces, sí tiene esa capacidad y además esto maximiza porque el turista va a ser tu primer comprador de hongos. O sea, un turista que ya fue, ya degustó, ya le perdió el miedo y le estás ofreciendo una especie que te la va a comprar como un recolector experto que ya te conoció, pues creo que se vuelve tu primer comprador. Y además cuando se trata de comida la gente repite, ¿no? O sea, repite el consumo. Una vez que existe el contacto, pues oye, hay que regresar a los hongos, es tiempo de lluvias. Hay también aquí en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en Anacamilpa, tienen mucho lo de recolección de hongos y hay gente que año con año va porque ahí se da un hongo, no recuerdo el nombre, que es muy sabroso. Es un hongo grande que sabe a carne. Y pues la gente va exclusivamente a buscar ese hongo en temporada, ¿no? Pero ¿cómo empezó a conocer? Pues por los recorridos. Entonces es como muy interesante lo que se puede detonar. Sí, el caso de San Antonio de la Laguna con su feria la verdad, es un caso muy especial. Una porque surge de la misma comunidad, que eso es yo creo que el mayor valor agregado que pueda tener. Y ahí yo en esta plática que me hicieron favor de invitar de turismo, comenté una situación que la verdad me molestó cuando lo conocí, porque tuve la oportunidad te digo, he tenido la oportunidad de estar 3 veces en la Feria del Hongo, y me acuerdo la última que fui con mi familia, iba mi hija y entramos al baño, y el baño estaba cubierto, me acuerdo, con una manta. Con una manta. Así es, y después pasó, creo que fue al año siguiente, después me entero de que Valle de Bravo, hay que comentar que la feria de Donato Guerra, pues prácticamente ha sido pues con el apoyo local, con el apoyo de ustedes como investigadores, con algunos otros grupos que han venido apoyando. En esa ocasión me acuerdo que sí apoyó la presidencia municipal, cosa que siempre se va a agradecer, pero hasta ahí. Y después salió con que había la Feria del Hongo Regional de Valle de Bravo y tenía el apoyo de la Secretaría de Turismo, no sé de quién más. Y la verdad, cuando me enteré me molesté porque dije, bueno, una le están robando la idea, la otra, ¿qué tiene que ver esto con lo más agua? O sea, esto es meramente comercial, meramente, pues el plus que tiene Valle de Bravo, la marca Valle de Bravo es muy fuerte. Y pues eso de feria regional, yo no vi a nadie de fuera de Valle de Bravo más que los locales. La verdad sí me molesté. Entonces dije, bueno, no es posible que se esté apoyando una marca que ya está muy firme y a estas personas que en realidad lo necesitan más, que necesitan más apoyo, a lo mejor con un mínimo de dinero podrían darles un gran impulso, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, fíjate pues eso te habla también de la visión turística que tenemos, ¿no? O sea, Valle de Bravo no necesita nada. Y si tuviéramos una visión turística regional, una persona que va a Valle de Bravo va a regresar, porque es un lugar para regresar, es un lugar para fin de semana, para, más ahora, ¿no? Por ejemplo, que uno no se quiere subir a un avión o cosas de ese tipo, pues dices, bueno, me voy de fin de semana a Ixtapan, de la Sala, Valle de Bravo, a algún lugar. Entonces, estos lugares deberían de servir como puntos de dispersión para la oferta turística regional, no local. Y entonces decir, bueno, hay tal comunidad donde están los auténticos mazaguas, donde están sus técnicas milenarias de recolección, donde están sus platillos, sus guisados que son únicos, y la demanda que llega a Valle de Bravo tiene que dispersarse regionalmente hacia ese territorio. Y esa es una visión de turismo regional que genera riqueza, no la concentra, ¿no? Porque además, cuando tú trasladas la Feria Valle de Bravo, no solo está el hecho de que no estás apoyando a ciertos actores, sino que los estás excluyendo. Es correcto.
porque hay muchas barreras de acceso para ingresar a esos mercados, ¿no? Desde el tener un transporte para llevar tus productos, tu exhibición. Mucha gente simplemente por no tener una camioneta, ¿no? O por tener que pagarla, ya no puede participar, o si tiene un costo el estante, etcétera. Entonces, yo ahí lo que veo es que es una política equivocada en términos de desarrollo regional del turismo. Y fíjate que en esta feria del 2019 estuvo presente la presidenta de la Comisión de Turismo de la legislatura local, la diputada María del Rosario, muy buena amiga, por cierto, quien tiene una gran sensibilidad, y platicando con ella, hay un proyecto de nueva ley estatal de turismo. Me llamaba la atención porque está esta idea de generar un turismo distributivo, ¿no? Porque lo mismo pasa, por ejemplo, si tú ves San Martín de las Pirámides en Teotihuacán, ¿no? Todo se concentra en las pirámides y en el circuito. Y hay muchos pueblitos alrededor que tienen cosas bonitas, interesantes, pero no se ha logrado generar mecanismos de promoción que incentiven al turista a salir a esas periferias. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Maninalco, con los productores de mezcal. Los productores de mezcal de Malinalco deberían de ser como los de Oaxaca, ¿no? Que tienen, todo el mundo va y los visita y hace degustaciones, compra, por la cantidad enorme de visitantes que llegan al municipio. Sin embargo, no se han articulado esas redes. Yo lo que pensaría ahí, con mucho respeto, pero es una visión que yo tengo, es que muchas veces al frente de las dependencias de turismo no hay especialistas en turismo. Quizá hay gente que tiene buenas intenciones, que están bien preparadas en otros ámbitos, pero que no tienen esta visión, o entre sus asesores, muy probablemente, ¿no? Entonces, aquí, pues yo no encuentro, me enteré de este caso que mencionas, no hallo la lógica de por qué hacerlo, ¿no? Y como por qué llevarte a Valle de Bravo el tema de los hongos, en lugar de llevar a los visitantes de Valle de Bravo a una experiencia auténtica de hongos, ¿no? Bueno. Sí, tiene una lógica, obviamente, que es económica, ¿no? Pero bueno, ya no vamos a tocar más el punto. Es Fíjate interesante. que, sí, por supuesto, porque a fin de cuentas le está dando, concentra, como tú lo dices, los ingresos hacia cierto sector, y Sí. bueno, pues se ve desprotegida toda la otra parte. Por eso, cuando me llamó lo de regional, fue lo que me llamó la atención, ¿no? Y yo en la presentación que hice esta de turismo, yo retomé una idea de un personaje que ahorita se me olvida, es de Estados Unidos, de este nuevo turismo del estar al turismo del ser, ¿no? Yo creo que es mucho lo que estás tú comentando con los guías locales, que es enraizar en la cultura local y con este principio de identidad y de autenticidad, que creo que es el plus de esta situación, no solo de hongos, sino de otro tipo de actividades turísticas que pueden desarrollarse en la región. Pues, doctor, creo que son todas mis comentarios, mis dudas. El respeto a la naturaleza del turismo yo creo que es algo importantísimo, y tú creo que lo vienes fomentando perfectamente bien. Te agradecemos muchísimo la plática, créeme que ha sido muy enriquecedora. Y algo, sí, tenía un último comentario. ¿Por qué invitamos al doctor? Bueno, la Feria de San Antonio de la Laguna no está a más de 40 minutos de Villa Victoria, de la cuenca de Villa Victoria. Forma parte, Donato Guerra, de la cuenca de Valle de Bravo. Y si hay grandes contrastes, como ya lo ha manejado en cuanto a cultura, en este caso, en cuanto a lo que es el manejo de los hongos, la identidad de los hongos, los diferentes grupos étnicos mazahuas, sí hay una diferenciación, inclusive en cuanto a su lenguaje, en cuanto a la identificación de ciertas especies. El caso de San Antonio de la Laguna es muy especial, pero también en la cuenca de Villa Victoria hay una buena cantidad de personas que hacen la recolección de hongos, y pues sin ningún control, sin ninguna, yo inclusive diría sin ninguna identidad como tal. Ya se empieza a ser indiscriminada, aunque es para autoconsumo, no es tanto para la venta, pero sí se empieza a notar una marcada tendencia hacia el mercado indiscriminado de la toma. Entonces, por eso que quisimos tocar este tema de los hongos como un ejemplo de que una comunidad que está enterada, que está preocupada,
puede salir adelante con el apoyo de académicos, con el apoyo de varios grupos, puede ir resurgiendo, puede ir teniendo una mayor cantidad de ingresos, y el ejemplo de San Antonio de la Laguna creo que es único en el Estado de México porque sale de la propia comunidad. Yo creo que ese es, insisto, el plus que tiene esta feria, y su comunidad, pues más que aplaudirla y seguirla apoyando, ¿no? En lo que podamos también nosotros apoyarlos, pues ahí estaremos a la orden. Doctor, unas últimas palabras que nos quieras compartir. Pues no me resta más que agradecerte la gentil invitación que me haces. Siempre que me han invitado a ustedes a algún evento me siento como en casa, me siento cómodo, me siento muy natural, ¿no? En lo que puedo expresar, y quiero agradecerte eso porque al final creo que eso quiere decir que compartimos valores, ¿no? Compartimos principios y compartimos también un objetivo de desarrollo, y eso a mí me entusiasma, ¿no? Ver que pues sabemos mucha gente que estamos caminando en ese sentido. Quiero agradecerte inmensamente la oportunidad que me das de transmitir este mensaje, y bueno, pues nuevamente insistir en que lo que podamos apoyar, contribuir, pues estamos a disposición de ustedes para pues sacar adelante algunas de estas iniciativas. Muchas gracias, Hugo. Te agradezco la deferencia. Muchas gracias a ti, doctor, y muchas gracias a ustedes por vernos. Este ha sido un video que creo que va a durar alrededor de 2 horas, pero la verdad es que para mí ha sido muy aleccionador y muy práctica, la verdad. Aprendí bastante. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes nuevamente, y nos estamos viendo.